Iglesia del Rey presenta Conociendo la Verdad, a cargo del Máster en Teología Ronald Díaz. Bendiciones, estamos aquí una vez más en Conociendo la Verdad, un programa que lleva a cabo la Iglesia del Rey aquí en San José, Costa Rica. Yo soy el pastor Ronald Díaz y estamos estudiando en esta época el tema de discerniendo los tiempos. Estamos viviendo en tiempos bastante interesantes y como ya he dicho varias veces en estos estudios, el tema o la manera en como los cristianos han abordado siempre las épocas en las cuales les ha tocado vivir es exactamente así, discerniendo los tiempos, comprendiendo el momento que están viviendo. Dios tiene un propósito para cada tiempo, para los humanos. Dios es soberano, Él está en control de todas las cosas. Todas las cosas que existen fueron creadas por el Señor y Él se revela a los seres humanos, porque los seres humanos necesitamos del Señor, necesitamos conocer lo que Él está haciendo en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestro vecindario, muy importante, amados hermanos, que usted no vive en ese vecindario así solo porque le tocó vivir ahí, no le queda otra. Hay un propósito de Dios también porque somos agentes del reino de Dios. Y lo mismo en la ciudad en que vivimos y por supuesto la nación y la época que nos ha tocado vivir. Entonces la manera en que los cristianos han abordado al mundo, al sistema del mundo, es discerniendo los tiempos. Así que nosotros no nos podemos quedar atrás. Nos tocaron vivir épocas muy interesantes, como ya hemos comentado vez tras vez. Nos tocó un tiempo de transición cultural que ha sido muy dura para los que venimos de la cultura pasada, por así llamarle. Inclusive, como ya lo he dicho muchas veces, y así lo definen los sociólogos, el mundo occidental está experimentando vivir una cultura post-cristiana, o sea, como dicen, ya el cristianismo ya pasó. Nosotros sabemos que así no es. Lo que pasó es tal vez una cultura que voy a explicar quizás en el próximo programa, aplicando muchas de estas cosas, la diferencia entre la cristiandad como cultura y el cristianismo como esencia que nos enseña la palabra de Dios. Ese cristianismo como de esencia no ha pasado y no pasará nunca. De hecho, estamos mirando el capítulo 2 del libro de Daniel, donde este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene este sueño y ya Daniel le dijo, como ya lo hemos visto, que Dios le mostró a este rey Nabucodonosor lo que vendría en el futuro. Y lo que Dios le muestra a través de esta imagen es los reinos del mundo, el reino de los hombres, en contraste con el reino de Dios, que como ya vimos también en varios de los pasajes que vimos, especialmente el lunes pasado, está hablando de que este reino de Dios, este reino que inaugura el Señor Jesucristo con su venida, con su primer venida, cuando vino a la tierra, cuando se encarnó, este reino es un reino eterno que no tendrá fin y no será trasladado, pasado a nadie más. Estamos en esto, muy importante entonces poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Es mi misión como maestro de la palabra de Dios, como un ministro de Dios responsable, poder enseñarle a usted, amado hermano y hermana, cómo discernir los tiempos que estamos viviendo. Como siempre, me gusta leer el versículo que ha sido nuestra base para este estudio, primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuando nosotros entendemos, discernimos, interpretamos los tiempos que estamos viviendo, entonces, y conocemos la voluntad de Dios, vamos a saber qué hacer. Y es mi corazón, mi amado hermano, que usted sepa qué hacer y que nosotros, la Iglesia del Rey, sepamos qué hacer, y que la Iglesia de Jesucristo en la tierra, los cristianos, los discípulos de Cristo, sepan qué hacer. Empezamos ya la interpretación de la imagen
ya de los pies, ya hemos visto de la cabeza, de los brazos, pecho y los brazos, los muslos, las piernas, ya hemos visto todo eso. Y estamos en aquella piedra que cayó, que como hablábamos en el estudio pasado, esa piedra se hace un monte, y el monte es símbolo de un reino, en este caso el reino de Dios, el monte de Sión, el monte de Dios, que se conoce también y que es el reino de Dios. La gran pregunta que estamos contestando con todo esto es ¿cuándo empezó este reino que vio Daniel, que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor? ¿Cuándo fue que esta piedra cae y cuándo fue inaugurado este reino? Bueno, hay muchos que cuando van a interpretar esta profecía de Daniel capítulo 2 juntamente con el libro de Apocalipsis, hablan de que ese reino será inaugurado en la segunda venida de Cristo. Un reino literal, un reino visible, un reino físico aquí en el planeta Tierra, y estamos mirando la Escritura con base también a los 3 principios que he puesto como base para la interpretación de la profecía de una manera responsable. De una manera irresponsable, pues entonces usted especula, agarra un versículo, lo conecta con uno y con otro y especula. Bueno, pero esa no es la manera como debemos interpretar la palabra de Dios. Hay reglas de interpretación, y yo me he acercado a estos pasajes y a este tema de discerniendo los tiempos con estas 3 reglas. La número 1, que me gusta estarlas recordando, aunque suene reiterativo, pero me gusta hacerlo. La regla número 1 dice: toda profecía en las Escrituras es dada usando la simbología. Dios, cuando está revelando profecía, entonces nos habla de una bestia que salió del abismo, nos habla de aquellas, en capítulo 7 de Daniel, que tuvo esta visión de 4 bestias. Usa la vid, usa el sol, las estrellas, la luna que caen. Siempre es lenguaje figurativo. Entonces necesitamos entender de qué se trata ese lenguaje, y al acercarnos a este tema estamos acercándonos con esta realidad bíblica de que no podemos especular o que no podemos darle una interpretación literal a la analogía, a la parábola o a la simbología que el pasaje en cuestión Dios esté revelando. Tenemos que entender que hay una simbología y que hay que entender esa simbología, y decía yo en otro de los programas que lo bueno de esto es que es la misma simbología siempre, no hay como perderse. No es que Dios en Jeremías usó una simbología, en Isaías otra, en Apocalipsis otra, no es la misma. Entonces eso es algo muy importante. La regla número 2 que estamos siguiendo es que la profecía, al igual que toda la palabra de Dios, tiene que interpretarse tomando en cuenta el contexto bíblico, el tema general de la Biblia, la revelación completa de Dios. Ese es el contexto bíblico, el entorno histórico, qué se estaba diciendo para ese momento, cómo interpretaba la gente las cosas en ese tiempo, y también el lenguaje propio de la época en que fue dado. Y la regla número 3, se debe usar el principio hermenéutico de que la Escritura interpreta la Escritura buscando pasajes paralelos que hablen de lo mismo, inclusive hasta nos interpretan una cosa y otra. Reglas muy, muy importantes. Pero bueno, entonces la piedra simboliza el reino de Dios, la inauguración de ese reino en la tierra, muy importante, la manifestación, la inauguración, el inicio de ese reino de Dios en la tierra. Estuvimos leyendo varios pasajes. Quiero ir un momentito a un pasaje que ya leímos el lunes pasado, pero que lo vamos a leer otra vez, que es muy importante. Marcos capítulo 1, versículos, vamos a Marcos entonces. Cuando Cristo empieza su ministerio, nos da una clave muy importante, como es toda la palabra. Dicho sea de paso, la palabra del Señor pues siempre nos va a dar esas claves, ¿verdad? Dependemos de la palabra del Señor, y por eso es que miramos a la palabra. Pero en Marcos capítulo 1,
versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Note el calificativo que el Señor le da a esta palabra evangelio, que ya sabemos que la palabra evangelio significa las buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Bueno, que Cristo vino a morir por nosotros, que su sangre en la cruz limpió nuestros pecados, que también hemos sido librados del infierno, de la condenación eterna. Pero le llama el Señor, o la palabra aquí, que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Empezando nomás, él dijo, este evangelio se refiere al reino de Dios, cuando inicia su ministerio a los 30 años. Y luego vemos el versículo 15 que dice, diciendo, vamos a ver qué decía Jesús cuando predicaba este evangelio del reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, que esa palabra se ha acercado en el griego significa está a la mano, o sea, está al alcance, ya está aquí con ustedes. Ya no tienen que esperarlo, ya aquí ya vino, este reino está a la mano, se ha acercado. Entonces, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces, mis amados hermanos, muy importante entonces que veamos, como ya vimos otros versículos del lunes pasado, que este reino se inaugura con la primera, insisto, subrayo, la primera venida de Cristo. Hay un pasaje muy importante que vamos a leer también, que se encuentra en Lucas capítulo 17. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, que también nos deja clarísimo que este reino ya vino en la primera venida de Cristo, se inauguró. Lucas capítulo 17, versículos 20 en adelante, dice, preguntado por los discípulos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Una buena pregunta, la pregunta que nos estamos haciendo aquí, la pregunta que todo el mundo se hace. Los fariseos la hicieron, dice otra vez Lucas 17, 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, ok, ¿están listos ya para la respuesta directa del Señor Jesús? Mire qué bueno este pasaje, porque es la pregunta que a nosotros nos encantaría hacerle directamente a Jesús. Bueno, estos fariseos se la hicieron y Jesús contesta, así que pongamos buena atención. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, ¿listos para la respuesta? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. De una manera muy clara y Dios conociendo nuestros corazones, conociendo lo que pasaría después, lo que la gente estaría preguntándose y las doctrinas equivocadas que pudieran salir a partir de este tema tan importante de la manifestación del reino de Dios, de esta piedra que cae, de este reino que es eterno, de este reino que perdurará por los siglos de los siglos. ¿Qué pregunta? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se va a manifestar tu reino? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y entonces Jesús les dice, no viene con advertencia, no viene con pompa, no viene con una manera donde todo el mundo me diga, uy, ahí viene el reino de Dios, ahí viene. No viene con advertencia. Es un error gravísimo que cometieron los israelitas, dicho sea de paso, los judíos. Esperaban un reino así manifestado, esperaban que Jesús o el Mesías que viniera tomara el gobierno civil, gobernara desde Jerusalén. La promesa de la venida de este reino estaba sujeta también a la profecía de el hijo de David que vendría. Entonces David tuvo un reino físico, el rey David, ¿verdad? Y un reino bastante glorioso. De hecho, bajo el rey David se unieron el reino del norte y el reino del sur, se establece una sola nación y David gobierna sobre las 12 tribus de Israel. Y fue un reino físico, un reino con mucha gloria, con mucha pompa.
donde inclusive por esas cosas grandes que hacía David, ¿verdad? Que hizo, también grandes proezas, fue muy conocido este reino. De hecho, el rey David es uno de los reyes que están en los anales de la historia. Los judíos estaban esperando porque se decía que este era el hijo de David y que él heredaría el reino de su padre, el reino de David su padre. Entonces ellos, claro, ellos pensaban, el Mesías tiene que ser un gobernador, tiene que ser un rey, y va a venir con advertencia, va a venir con pompa. Jesús sabe lo que los fariseos le están preguntando, mi amado hermano. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán. Vea, son palabras del Señor, así que no vamos a creer a nada que diga, ahí está, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, y tiempo presente, verbo en tiempo presente, el reino de Dios está entre vosotros, está entre vosotros. Entonces, está muy claro, mis amados hermanos, que este reino no es con manifestación física y que se inauguró con la venida de Jesús y que es un reino que gobierna los corazones de los hombres, es un reino que el Espíritu Santo llama y el que responde a ese toque de Dios, a ese llamado de Dios y recibe a Cristo y acepta a Cristo como su Rey, como su Señor, entonces ahora somos parte del reino de Dios, somos parte, pertenecemos al reino de Dios. Allá en Colosenses, vamos a ir un momentito a Colosenses, capítulo 1, donde dice claramente, la Escritura dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a el reino de Dios, al reino de Cristo. Así que, mis amados hermanos, este es un reino que no es con manifestación física. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso se da en el momento de la conversión. Imagínense ustedes que la palabra de Dios ahí está hablando en presente. Hemos sido, cuando nos trasladó, dice, inclusive ni siquiera en presente, en pasado, nos trasladó del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a buscar aquí la cita porque esta no la apunté necesariamente, son cosas que me salen de momento, ¿verdad? Entonces vamos a buscarla aquí, que es muy claro que nosotros entendamos esto, porque definitivamente estamos muy equivocados, mis amados hermanos, no actuando en el presente, en esta época, al discernir los tiempos. Colosenses 1:13, al discernir estos tiempos, si estamos esperando que venga el reino, que venga el reino, que venga el reino, entonces, hermanos, hagamos esto mientras tanto, ¿verdad? Pero no es así. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo es este reino? ¿Cuándo se está manifestando? Bueno, aquí ya Jesús lo está diciendo, lo estamos viendo aquí en Lucas capítulo 17, dice que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, mis amados hermanos, al nosotros hacernos la pregunta de cuándo se manifiesta este reino, ¿cuándo? Bueno, ¿cuándo apareció en la tierra este reino? Bueno, primero que es muy importante que dice que no es con advertencia, entonces no es un reino físico, estamos hablando de algo que pasó ya hace 2000 años. 2000 años es mucho tiempo, mi amado hermano. Algo que pasó ya hace 2000 años. Y este reino ya llegó a la tierra, llegó en la persona del Señor Jesús. Él lo inaugura,
Él, por medio de su muerte en la cruz, la obra que Él vino a hacer claramente, nos compró, nos ganó para Dios, como acabamos de leer en Colosenses 1:13, ¿verdad? Que nos trasladó el poder de Dios, la salvación, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Dice el versículo 22, vamos a seguir porque los versículos que siguen también nos dan mucha luz sobre este tema del reino de Dios en este momento. Desde el momento que Cristo vino a la tierra, hizo su obra, resucita, que es la gran gloria que permite que usted y yo podamos entonces también, no solamente que nuestros pecados sean perdonados en esta vida presente, sino que la resurrección de Jesús vence a la muerte y nos abre el portal, nos abre la puerta de pasar a esa otra dimensión eterna con cuerpos glorificados para la eternidad, un tema muy importante. Dice el versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, hablando de los falsos cristos que vendrían. Porque como el relámpago que al figurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, el día del Señor famoso, que habla la Escritura, que lo vamos a ver, vamos a tocar un tema para lo que es el día del Señor, uno de estos lunes, otro lunes va a ser sobre lo que es los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos discerniendo los tiempos y estas frases, cielo nuevo, tierra nueva, el día del Señor, son muy importantes. Mirar el contexto bíblico otra vez como está haciendo nuestra práctica aquí de ver todo en el contexto bíblico. El Hijo del Hombre en su día, el día del Señor. Pero primero es necesario que padezca mucho, hablando de Jesús, y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, el día del Señor, que lo vamos a estar viendo en otro capítulo. En aquel día en el que el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y que en el campo asimismo no vuelva atrás. Vamos a estar mirando todo eso en el contexto. Entonces, muy claro, mis amados hermanos, que esta piedra que cae y se convierte en el reino de Dios, en contraste con el reino de los hombres, que son reinos que empiezan y terminan, viene otro y lo va a conquistar. En el tiempo que estamos viviendo, que la imagen claramente lo tipifica, que es hierro mezclado con barro, que los hombres hoy en día se unen por medio de alianzas humanas, lo que llamamos también dictaduras y democracias. Vamos a Apocalipsis 1:5, terminamos ahí creo la vez pasada. Apocalipsis 1:5, donde claramente habla del presente y dice que Jesucristo, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el soberano de los reyes de la tierra. Decía al terminar el estudio pasado que hay un error también que tenemos que corregir aquí, que por eso es que no ven el reino de Jesucristo manifestado en estos días, o vamos a decir desde que Él vino o desde que Él resucitó. Cuesta a la gente ver el reino de Dios, el reino de Jesús manifestándose, porque los reyes de la tierra, los gobernadores, las naciones, desde Jesús hasta el día de hoy todavía siguen gobernando y hay elecciones y votamos por un fulano y por otro y queda aquel y queda el otro. Y estas personas, si no se someten a Dios, pues entonces gobiernan de una manera muy injusta a las naciones. Y entonces no pareciera que Jesús está gobernando,
Pero note que dice aquí que Él es el soberano, y esa palabra soberano, como dije la vez pasada, en el idioma griego original, lo que significa es el de más alto rango. Lo que se dio, mis amados hermanos, en el reino de Dios, en la obra de Dios, en lo que Dios creó, este planeta Tierra y todo lo que existe, los tres niveles, el cielo, la tierra y debajo de la tierra, que la Biblia es claro en esas tres dimensiones. Lo que se dio fue que, como ya vimos también en los primeros estudios, cuando empezamos este programa de Conociendo la Verdad, cuando vimos los seres celestiales y vimos las tres rebeliones, lo que pasa es que, bueno, Dios es el soberano de todas las cosas, primero que todo. Segundo, en la tercera rebelión vimos que la gente viviendo en aquel entonces que estaba muy cercana a la creación, ¿verdad? A Adán, habían pasado unos 800 años. Estas personas, estos habitantes de ese tiempo, se rebelaron contra Dios, no querían que Dios los dirigiera, muy parecido al día de hoy, no hay nada, el hombre, el ser humano sigue siendo igual. Y Dios tiene este plan que Él quiere seguir, pero ellos no quieren, entonces Dios dice, ok, no quieren, entonces y se rebelan y hacen aquella torre y empiezan a adorar a estos seres celestiales caídos. Y se recuerdan los que estuvieron conmigo en esa clase, que el Señor, ok, está bien, no me quieren, ok, yo se los voy a dar de herencia a ustedes a estos seres celestiales, ¿sí? Y ahí es donde la idolatría creció aún más y nacieron las naciones que se conocen como gentiles o paganos. Y Dios dice, yo me voy a hacer una nación para mí mismo, que es Israel, esa va a ser mi herencia. Cuando Cristo viene, Él recupera las naciones. El Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Parte de la obra de Cristo, además de redimir a la raza humana con su sangre, era abrirle la puerta a estas naciones gentiles para que pudieran convertirse en reino de Dios. Y entonces Jesús vence al enemigo, trae a juicio a estos seres celestiales y recupera las naciones. Pero en el ámbito de la tierra, que lo hemos visto en el Salmo 115, versículo 16, siguen gobernando los hombres. Cuando en el Salmo 115, versículo 16 dice que los cielos son del Señor y Él entregó la tierra a los hijos de los hombres. La imagen de Daniel simboliza el reino de los hombres. Pasajes que ya hemos visto, cuando Daniel le habla al rey Nabucodonosor, por cierto, dicho sea de paso, en Daniel capítulo 4, y le dice que un juicio de Dios le va a venir, le dice que Dios le va a quitar el reino y le va a traer este juicio, lo convirtió como en una bestia, entró en una locura, y Daniel le dice claramente, esto te va a pasar para que sepas que Dios tiene dominio en el reino de los hombres. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que el reino de los hombres sigue siendo el reino de los hombres. Entonces, de una manera de subordinación, de autoridad, Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo, entonces, es el que gobierna sobre todo, pero no impositivamente. Esta es la parte que nos ha costado entender a los seres humanos en todo sentido, aún a nivel individual. Porque a nivel individual nos encantaría como que Dios nos obligue a hacer el bien, ¿verdad? Para no caer. Uno dice, uy, yo no quiero caer en este mal. Ayúdame, Señor, ¿verdad? Y quisiéramos que ojalá que Dios no le hubiera dado ninguna escogencia a Adán. Y entonces no estaríamos tan mal. Pero Dios no puede hacer eso porque Dios es un Dios justo, un Dios de amor, y Él no puede hacer, mire que ni los animales, Él no puede hacer criaturas robots. Entonces, y Él decidió hacer al hombre, a usted y a mí, a su imagen y semejanza. Y parte de esa imagen y semejanza es tener libre elección. Entonces, Jesús es el de máximo rango sobre los reyes de la tierra, y no solamente sobre los reyes de la tierra, como vimos también en Filipenses capítulo 2, 9 al 11, que Jesús gobierna sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Entonces Él es el de mayor rango.
no solamente sobre el reino de los hombres, sino sobre toda potestad, principado, como también vamos a ver aquí también citas que ya las hemos visto, pero que en el contexto del reino de Dios en este momento en la tierra son muy importantes. Entonces, el hecho que Cristo gobierne, mi amado hermano, y que este reino se inaugure, que claramente ya leímos en Lucas 17, que no es con advertencia, que es en el reino, que es en el corazón de los hombres, que es un reino de una dimensión espiritual. Entonces, muy importante ver que es voluntariamente que los gobernantes de la tierra se quieran sujetar al Señor. Vamos a ir al Salmo 2, que había dicho esto el lunes pasado, pero no nos dio tiempo. La dinámica real que se da, mis amados hermanos, en esta realidad, valga la redundancia, del reino de Dios en la tierra, que fue inaugurado, y sigo repitiendo para que les quede ahí bien claro, se inauguró con la primera venida de Cristo, se selló, se fortaleció, si se quiere, con la resurrección del Señor, pero que se inauguró en esta primera venida de Cristo a la tierra. Cuando vamos al Salmo 2, vemos cómo la dinámica que se da, que es muy importante que la entendamos. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Siempre la Biblia va a hacer diferencia, mis amados hermanos, entre los reyes de la tierra, los gobernadores de la tierra, el reino de los hombres, el reino de los hombres, que como expliqué el lunes pasado, el reino de los hombres es el término que usa el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento usa el término de el mundo, el sistema del mundo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, mis amados hermanos, note que, y lo vemos hoy en día también, ¿verdad? Y siempre ha sido así, los reyes de la tierra, los seres humanos, siempre se han sentido así con la desfachatez, ¿verdad?, de rebelarse contra Dios. Y lo dice aquí la Escritura, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Jesús, diciendo, oiga lo que dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, note cómo los reyes de la tierra tienen la prerrogativa por su libre elección que Dios mismo les dio, porque Dios les delegó a la raza humana, Dios le delega el planeta Tierra. Entonces los hombres gobiernan sobre la tierra, se llama el reino de los hombres. Y deciden romper con Dios. Entonces este salmo es muy revelador porque nos dice qué pasa, qué hace Dios, qué hace Dios cuando los reyes de la tierra se reúnen y dicen, bueno, no queremos nada con Dios, como lo estamos viendo hoy en día, dicho sea de paso. Dice el versículo 3 que ellos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces el versículo 4 nos dice qué hace Dios, muy importante para mí. Yo quería saber, ¿no, Dios, qué dices tú con esta insolencia de estos seres humanos? Versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Note qué interesante este aspecto de Dios que se pone a reír, ¿verdad? Eso es como, me imagino yo como un niño, ¿verdad? Un grupo de niños que dicen, vamos a rebelarnos contra este luchador ahí famoso, ¿verdad?, muy fuerte. Y entonces los chiquitos ahí, bebecitos, ahí dicen, uy, vamos a derribarte. Y entonces probablemente pasaría lo mismo, ¿verdad? Probablemente ese luchador se reiría. Es lo que vemos aquí, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, porque Dios se enoja, y los turbará con su ira. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, el monte santo de Dios, el reino que Cristo vendría a inaugurar. Note que ya en el Salmo 2 estaba profetizado que Jesús vendría con este mismo lenguaje de monte, que la piedra que se hace monte.
que sabemos que es el monte de Sión, que es un término que usa la Biblia para este reino de Jesús, el monte de Sión. Jesús está a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre las naciones, sobre los tres ámbitos, cielos, la tierra y debajo de la tierra. Dice, pero yo he puesto mi rey. Esa es la respuesta del Señor a esta insolencia de los hombres, de rebelarse contra Dios. Dice, ok, yo les voy a poner a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice que como Él es el Señor, amo, dueño de todas las cosas, y Él también es un juez, dice, yo publicaré el decreto. Este es un vocabulario muy importante porque es el reino de Dios, hay decretos, es un juez que decreta, y es un rey que tiene autoridad máxima y decreta. Entonces, los decretos de Dios nadie los puede rebatir, ¿verdad? Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, les avisa primeramente, y luego dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? ¿Qué es lo que le va a dar por herencia? Las naciones. Y como posesión tuya, los fines de la tierra. Entonces, con la venida de Cristo, la primera vez se dio un cambio en los aires. En los aires gobernaban estos seres celestiales a los cuales Dios les había entregado las naciones, pero ahora la herencia que Dios le entregó a estos seres celestiales, estas naciones, ahora se las quita y la entrega a Jesús. Jesús hereda las naciones. Por eso dice, como ya leímos en Apocalipsis 1, versículo 5, que Él es el soberano, el de máximo rango de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra. En los aires hubo un cambio. Ahora es Jesús el que gobierna desde los cielos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y entonces lo que mucha gente, y yo ya esto lo he dicho antes, quiero decirlo una vez más en este contexto claro, como que se brincaran este versículo. Ahora ya Jesús está inaugurado en los cielos como el rey, porque ya recibía, cuando Él resucita, dicho sea de paso, cuando Él resucita, sube a la diestra de Dios, ya recupera las naciones. Ahora en el ámbito celestial, espiritual, de los lugares altos, Jesús es el soberano, y vamos a leer versículos que ya hemos leído, pero muy importante con este contexto que estoy dando. Y entonces, versículo 9, yo no sé qué pasa, yo no sé por qué se lo brincan, yo no sé por qué no hablan de esto, si es clarísimo. ¿Qué hace Jesús desde los cielos? Entonces, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, mis amados hermanos, este reino de Jesús, este reino de Dios tiene una parte que es el Espíritu Santo llamando a la raza humana de una manera voluntaria, porque también tenemos esta libre elección. El Espíritu Santo nos toca, provoca en nosotros arrepentimiento, y entonces el que responde voluntariamente, reconociendo que es pecador, que de verdad Dios está en su trono, que de verdad Jesús es el único Rey y Señor y Salvador, el único Salvador, y entrega su vida al Señor, esta persona se hace un miembro del reino invisible, vamos a llamarlo así por un momento, en comparación con un reino político. Se hace miembro, se hace parte del reino de Jesús, y entonces el reino de Dios viene a su vida, y donde Él la aplique, donde vaya aplicándola a Él, a su familia, a sus negocios, a las cosas que Él hace, empieza a manifestarse el reino de Dios individualmente, pero también a nivel de naciones, que es lo mismo, a nivel individual es lo mismo en los diferentes ámbitos. Aquella nación que se entregue al Señor, en un sentido político, en un sentido legal, o sea, el presidente, la Asamblea Legislativa, por medio de un decreto
un gobernante temeroso de Dios, que a la hora de aplicar las leyes y llevar a cabo su trabajo de presidente o de gobernador o de diputado, lo que sea, está bajo el señorío de Cristo. Entonces en ese ámbito se manifiesta el reino de Dios. Igual es cuando hay rebelión. Entonces cuando hay rebelión, esa nación sufre, ese individuo sufre, esa familia sufre, esa nación sufre, porque la vara con la que gobierna Jesús es una vara de hierro. O se sujetan o no se sujetan. Note cómo sigue el Salmo de una manera tan especial, porque Dios está hablándole aquí, está dando una revelación tremenda, este Salmo 2, mi amado hermano. Dice que el cetro de Jesús es un cetro, es una vara de hierro, y con vasija de alfarero los va a desmenuzar. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Esta es la voz de Dios a los reyes de la tierra, a los gobernadores. Dice, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Mi amado hermano, está muy claro estas palabras. Y entonces dice Dios diciéndole a los gobernantes, y se los dice hoy en día, sirvan a Jehová con temor y alegrados con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Está demasiadamente claro, mis amados hermanos, que el reino de los hombres está sujeto a Jesús, y no que Jesús los obliga a que hagan justicia y entonces un reino de paz y un reino... No. Están sujetos voluntariamente. El Padre les dice, el Señor Dios, sujétense al Hijo, teman al Hijo, teman a Jehová, ¿verdad? Y entonces, porque su ira se... Entonces las naciones que honren a Dios, por eso también la palabra de Dios dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Por eso también la Biblia dice que cuando los impíos gobiernan, los habitantes sufren, cuando gobiernan los impíos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Es un asunto voluntario, pero todos somos llamados a cuentas. Aquellos reyes, aquellas naciones, tenemos que ir a Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones que no quieren someterse a Dios. Entonces vienen hambres, vienen catástrofes grandes, los gobernadores son impíos, sufre la economía de la nación, la pobreza crece, la violencia crece. Muy importante este tema del capítulo 2 o el Salmo 2. Vamos ahora a Juan 18:36, que habíamos también mencionado, pero que vamos a verlo ahora, que en este tema de esta piedra que cae, cuando fue inaugurado este reino, y hemos dado ya varios versículos sobre la realidad de que este reino empezó con Jesús. San Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús está ante Pilato, Él está ante una autoridad civil, y muy interesante este diálogo que se da aquí en San Juan capítulo 18, versículo 36, dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mis amados hermanos, no podemos estar pensando que políticamente hablando Jesús vino para tomar las naciones. No, el Señor vino y Él tomó el ámbito espiritual de soberano sobre todas las cosas, y claramente Él se lo dice a Pilato, una autoridad civil, que su reino no es de este mundo. Y claramente le dice, si el asunto aquí fuera político, si fuera un reino manifestado políticamente, físicamente, visiblemente en la tierra, pues entonces dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no
es de aquí. Palabras mismas del Señor Jesucristo. No solamente eso, sino que vamos a San Juan, capítulo 15, versículo 19. Ahora aquellos que se convierten al Señor y que entran al reino de Jesucristo, este reino invisible, por así decirlo, porque es visible en obras. Es visible, la fe sin obras es muerta, es visible. Sí es visible en un sentido, visible es en el sentido de que no es político, no es que gobierna, ¿verdad?, el Señor. No, sí gobierna Él, pero y sí es visible en hechos de aquellos que se someten y se hacen súbditos, se hacen ciudadanos de este reino. Note lo que dice San Juan 15, 19. Dice, si fueras dice el versículo 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero aunque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora también aquellos que entregan su vida al Señor ya no son de este mundo. No estamos persiguiendo cosas de este mundo. Estamos en la tierra, hay que vivir aquí, hay que trabajar, hay que comprar, hay que vender, hay que hacer negocios, ¿verdad? Claro que sí. Pero no somos de este mundo. No estamos persiguiendo una manifestación física, política del reino de Dios en la tierra. San Juan capítulo 17, en lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, San Juan 17, versículo 16, vuelve a repetir otra vez el Señor, de que los creyentes, sus discípulos, no son de este mundo. Juan 17, 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un lenguaje muy, muy importante, mis amados hermanos, que esto de que no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, Cristo no es del mundo, el reino de Él no es de este mundo. Vamos ahora a Hebreos 11:13, ahora sí con este marco tan claro podemos entender estos versículos entonces. Hebreos 11:13, que dice, vamos a ver, 11:13, sí, 11:13, dice, conforme a la fe murieron, es el famoso 11, capítulo 11 de Hebreos, del Salón de la Fe, de los famosos de la fe, como dice la fama de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos santos tenían su mirada puesta, ahorita vamos a ver claramente a dónde la tenían puesta, pero ellos dice saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dice que no somos de este mundo, entonces somos extranjeros y peregrinos. Vamos a 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Vuelve otra vez este mismo tema, mis amados hermanos, de extranjeros y peregrinos. 1 de Pedro 2:11, que dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra el alma, como extranjeros y peregrinos. La Biblia, como dice que no somos de este mundo, Jesús, andamos en la tierra de paso, como extranjeros y peregrinos. Vamos a Hebreos 11:16 otra vez. Hebreos, muy lindo lo que dice este versículo, hermanos. Recuerden que ellos dicen que vivieron en la tierra como extranjeros y peregrinos. Vamos a ver por qué. Según Hebreos 11:16, dice, pero anhelaban, todos estos que murieron y entregaron sus vidas por la obra del Señor, dice, pero anhelaban, bueno, vamos a leer el 15 para ver de qué se está hablando. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella, vamos al 14, 15 y 16, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
pero anhelaban una mejor, una patria mejor, anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Por favor, está la palabra del Señor, está demasiado claro. Pero anhelaban una mejor patria. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial, clarísimamente bíblico esto, mis amados hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas 4, 26. Note que cuando, en el momento que usted une todas estas escrituras, hermanos, cobra un sentido clarísimo. Todo lo que hemos visto hoy, todos estos versículos, la armonía que hay tremenda de todos estos versículos. Gálatas 4, 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Acabamos de leer que Dios les preparó una ciudad, que ellos esperaban una patria mejor, una que fuera celestial. Y aquí claramente Gálatas 4, 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Luego en Hebreos capítulo 12 vuelve a mencionar esta ciudad que era la que estaban esperando estos santos, y por eso entregaron sus vidas y tenían su mirada puesta, entendían que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, anhelaban una mejor patria, una patria que fuera celestial, y dice que Dios les prepara una ciudad que es celestial. Hebreos 12, 18 y 19 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el monte Sinaí, el monte natural, al sonido de la trompeta, de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo. Dice el versículo 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Vea otra vez, monte de Sión. Es que es tremendo, mis amados hermanos, la armonía de estos pasajes. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. Mis amados hermanos, por eso dice Colosenses 3:2, y vamos terminando ya. Colosenses 3:2 dice la escritura, mi amado hermano, que lo que nos corresponde a usted y a mí, bajo esta gran realidad de este reino de Jesús que ya vino en su primer venida y que no es de este mundo. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, la Jerusalén celestial de arriba, no en las de la tierra. Este reino no es terrenal, no es de este mundo, es un reino eterno, es un reino que ya fue inaugurado en la primera venida de Jesús, y es un reino que no tiene fin. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Mándenme sus preguntas, siempre está apareciendo aquí abajo, ¿verdad? El WhatsApp de la iglesia, inclusive si está en otro país, puede accesar el código de área de Costa Rica, es el 506. Busque la aplicación de WhatsApp si no la tiene, y mándenos sus preguntas, porque quiero tomar tiempo para contestar también estas preguntas importantes. Estamos en este tema de discerniendo los tiempos. Muy importante, amado hermano, que usted y yo podamos discernir los tiempos que estamos viviendo para poder saber hacer lo que tenemos que hacer como discípulos de Cristo y como la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y sean todos muy bendecidos.